En el día 22, o sea que sería la, el miércoles próximo, nuestra clase va a ser presencial en el aula que vamos a determinar. Vamos a tener la visita de un profesor invitado, ex decano de comunicación de la Universidad de Navarra. Es el doctor Alejandro Navas García. Nos va a hablar del tema del Estado de Derecho, íntimamente vinculado a, a la temática de nuestra asignatura. Esto va a ser el miércoles próximo, que la clase va a ser presencial. Yo les voy a volver a recordar. Bueno, Agostina creo me había hecho una pregunta sobre los parciales, ¿no es así? Contesto. Sí, El profe, parcial, pero... Perdón. sí le escucho. No, le quería decir nomás que fue un poco de ansiosa, pero no pasa nada. Bueno, este, en primer lugar, un recuerdo antes de contestarle a usted y a todos sus compañeros. Ustedes han ido teniendo una serie de actividades que realizar, ¿no? Algunos talleres de lectura que yo les pedí, algunos lo hicieron, otros no. Por favor, les ruego que lo completen. Primera cosa, porque esos talleres, una vez que los tengamos todos, les voy a subir la nota del parcial. Antes no. Eh, Les anticipo que en general están bien los parciales. Eh, la segunda cosa es que les mandé a ustedes, porque quiero conservarlo, para que me lo pasaran en Word y me lo mandaran. Algunos de ustedes ya lo han hecho, otros falta hacerlo. Eh, También les pido que aquel pequeño ensayo que hicimos en nuestra clase presencial lo suban. Eh, Fue aquel ensayo libre medio sorpresivo que les pedí. En nuestra asignatura vamos leyendo una serie de textos que tienen que ver con los últimos, lo que serían los eh, principales desafíos que se le plantea a la democracia en el siglo XXI. Muchos de los textos que hemos comentado, que ustedes están leyendo, o que debieran leer, mejor dicho, no sé si los están leyendo, tienen que ver con algunas cuestiones que no les podríamos poner un título optimista, sino una serie de observaciones
y preguntas que tienen que ver con fundamentalmente dificultades que se le plantean a la democracia con lo que serían estas nuevas formas de autoritarismo. Hay elecciones en general en casi todos los países que se llaman democráticos y hemos dicho varias veces que la elección es un requisito indispensable, necesario, pero no suficiente para que ese régimen pueda ser democrático. Esta suerte de encanto, por llamarle de alguna manera, de regímenes autoritarios o autocráticos, se constituyen en una verdadera paradoja en este siglo XXI que estamos transitando. Todo esto sigue girando en torno a cuestiones que planteamos al comienzo de nuestra asignatura. La democracia es un sistema frágil. La democracia es esa planta exótica de la que hablaba algún periodista, que debe ser cuidada, que debe ser preservada de una serie de amenazas. Hoy, siguiendo el orden del programa que tenemos, quisiera referirme al tema de los valores democráticos. Quisiera referirme a algo que es muy importante y que yo diría paradojalmente está muy presente, pero por ausencia, en nuestras democracias, en las cuales hay muchas fragilidades. ¿Por qué digo una presencia por ausencia? El primer valor que un sistema democrático debe cultivar y preservar es el diálogo. Y creo que esta temática está presente por ausencia, digo, una especie de contradicción. Porque la ausencia del diálogo democrático es una de las características tal vez más significativas de las democracias contemporáneas, especialmente en la región, pero no exclusivamente. No es solamente un problema de las democracias latinoamericanas,
se advierte en muchos otros sistemas democráticos. A ver, ¿por qué es importante el diálogo como un valor a cultivar en el sistema democrático? Lo contrario al diálogo es el monólogo. Es frecuente encontrarnos con sistemas que se llaman, y tal vez sean, aún con deficiencias, sistemas democráticos. Es común, digo, escuchar muchos monólogos, a veces como una superposición o yuxtaposición de monólogos, es decir, cada grupo, cada parcialidad, cada conjunto de ciudadanos unidos por algunas características comunes en agrupaciones cívicas, partidos, organizaciones, tiende a decir, a emitir un discurso que se une o se superpone a otros discursos de otros grupos, de otros partidos, de otros sectores, en los cuales se advierte que no hay un tomar en cuenta lo que otras posiciones tienen frente a mí o nuestra posición. Por eso hablo de monólogos superpuestos, en los cuales se advierte con facilidad que no hay escucha de posiciones diferentes y que, por otro lado, hay una serie de consignas que se repiten. Confrontativamente a otras consignas de otros grupos. ¿Alguna vez se ha utilizado la expresión diálogo de sordos? Que en realidad no es tal el diálogo, que siempre es palabra de a dos. El diálogo de sordos, en esta expresión común, se traduciría por un conjunto de discursos que lo característico que tienen es que ninguno da cuenta de lo que los otros discursos plantean. Indudablemente que el ejercicio de la vida democrática supone un
escuchar, comprender y responder aún sin compartir la posición de los otros, pero admitiendo que puede haber parte de razón o de verdad en el planteo de ese otro que sostiene una posición distinta a la mía. Esto supone una aceptación. ¿Aceptación de qué? De que la palabra del otro, la posición de los otros, es parte legítima de un todo común, no de algo aparte del que yo no tengo nada que ver. A su vez, el diálogo como valor fundante en un sistema democrático supone la aceptación de el otro que es distinto, con el que puedo discrepar y por tanto es un adversario, pero no un enemigo. Al enemigo se lo busca combatir para neutralizarlo, para impedir que siga actuando, incluso con una expresión brutal, aniquilarlo. La relación amigo-enemigo supone que el declarado enemigo es un distinto que no puede ser aceptado para que conviva conmigo. El adversario es aquel distinto, legítimamente diverso, con el cual puedo concertar, puedo convivir, puedo pactar, puedo intercambiar y somos parte de una misma realidad. Por tanto, es absolutamente normal que en un sistema democrático haya diálogo. Y es absolutamente incompatible con el sistema democrático la exclusión del diálogo y el plantear la relación con el diferente
como un enemigo a vencer. El adversario puede ser convencido o me puede convencer, o podemos acordar puntos intermedios que no signifiquen el triunfo de uno sobre otro. Todas las instituciones del sistema democrático están basadas en el valor del diálogo o el diálogo como valor. El diálogo supone escucha, el diálogo supone que nadie entiende que es poseedor de una verdad que no se discute. Lo cual no significa que para dialogar haya que relativizar todo. Hay una relación entre diálogo y verdad. A ver, lo podríamos expresar de una manera, yo diría, casi poética. Mi verdad, no. Tu verdad, tampoco. La verdad y vayamos juntos a buscarla. A ver, fíjense esto que puede parecer un juego de palabras o una frase con algún giro poético. Mi verdad no, tu verdad tampoco. ¿Por qué digo mi verdad no? Porque cuando yo digo mi verdad, estoy diciendo la verdad me pertenece. Soy un poseedor de la verdad. Por tanto, si yo poseo la verdad, el otro no la posee. Y esta será impuesta al otro que deberá aceptarla para que podamos convivir. En cambio, en la expresión mi verdad no, la verdad tuya tampoco, no es entrar en un relativismo, sino en afirmar que la verdad existe, pero que ninguno de nosotros somos poseedores, somos buscadores de la verdad, servidores de la verdad. Si ello es así, es posible que en ese vayamos juntos a buscarla, se impone el diálogo como método de convivencia
que supone escucha, que supone tolerancia, que supone no supremacía, que supone un esfuerzo común en encontrar valores comunes que son los que fundan el sistema democrático. Piensen ustedes que todas las instituciones que nuestras constituciones democráticas dibujan están pensadas en un esquema dialógico, en un esquema en el que supone búsqueda de acuerdos, en el que supone que hay temas negociables. No es que todo sea negociable, pero es la afirmación de que la negociación, la búsqueda del acuerdo, la tolerancia, la capacidad de escucha es básica en la convivencia democrática. Si hay algo que me parece característico de nuestra época en la que las redes sociales, y no solo ya los medios de comunicación clásicos, y todas las nuevas tecnologías están presentes en este sistema de muchísima comunicación que comunica. De nuevo la paradoja, ¿no? Comunicación que incomunica. Comunicar significa compartir en un espacio común algo que es parte de todos y no es propiedad de nadie. Tal vez hoy asistamos a una verdadera paradoja. Las redes sociales nos permiten oír multiplicidad de voces y nos permiten sumarnos con bastante facilidad a ese universo variado de voces, sumar nuestra voz a la de miles o millones de voces. Alguien podría pensar entonces que esta pluralidad de medios y este desarrollo de las redes sociales ha mejorado la comunicación. Y de nuevo una paradoja. Creo que en muchos casos la dificulta o la empeora. Para que entendamos de qué estamos hablando, yo los invito a hacer un pequeño ejercicio.
Sumérjanse durante no mucho tiempo, diría durante algunos minutos, en ese mar que son las redes sociales, con cualquiera de las aplicaciones en uso. Y traten de descubrir encuentros dialógicos en esa multiplicidad de voces. Creo que le va a ser muy difícil encontrar. Porque vamos a escuchar voces que superponen a otras voces en las que no se toma razón de argumento alguno. Se parte de una posición desde la cual se descalifica al que no la comparte utilizando todo tipo de términos o de planteos que ni le reconocen al otro capacidad de que pudiera decir una palabra distinta. Por eso la frecuencia del agravio, del insulto, aún en los términos más vulgares, a esa expresión navegar en las redes, yo le agregaría algo así como que navegar en las redes es básicamente sumergirse en una cloaca, en la que la razón brilla por ausencia, en la que la capacidad de escucha no existe, en la que el agravio es el estilo común y en el que no existe el más mínimo respeto por una verdad objetiva que nos interpela a todos. Entonces, de esa manera, el valor democrático del diálogo está ausente de los canales de comunicación a través de los cuales se supone que los ciudadanos interactúan. El estilo del mensaje es predominantemente confrontativo, confativo. Lo que se advierte son facciones encontradas que sin escucharse proclaman a gritos supuestas verdades
inmutables e inmodificables, de las cuales cada uno de los actores se siente dueño y poseedor. El diseño institucional que todo sistema democrático supone, frente a este cuadro de situación, siempre será débil y en muchísimos casos inoperante. Y una vez más vamos al punto de partida de esta tentación en las democracias contemporáneas autocráticas. Una verdadera paradoja. No sé si con lo que han escuchado ahora de este valor democrático, el diálogo, ustedes quisieran aportar algo. ¿O cómo lo ven ustedes a esto que acabo de plantear? Que confieso, no es una versión demasiado optimista. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Martín, Juan, Antonella, Agostina, Tomás, Ignacio. ¿Mm? Los escucho. Hola, profe. No sé si me escucha. Sí, Mateo. Yo creo que tiene razón. Algo parecido yo lo había puesto en el parcial. Eh, Hoy en día como que está muy unidireccionada ese monólogo más que diálogo, como usted dice. También muy influenciado por el algoritmo de cada uno o por lo que quiere llegar a expresar una de las voces, digamos. Porque ya no se habla al otro, sino se habla al propio, digamos. En las redes sociales es muy común que, por ejemplo, en Twitter, se tuitee para mi sector político, por ejemplo, para gente afines a mí y no para un otro y poder abrir esa mesa y debatir sobre temas de la coyuntura, digamos. Es lo que yo veo, por lo menos. Gracias, Mateo. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, doctor. Bueno, yo creo que es muy importante apoyar este valor democrático del diálogo, sobre todo en el respeto y la tolerancia. Eh, Porque si uno parte, digamos, de los líderes políticos, del Congreso de la Nación, por ejemplo, donde se supone que es el lugar donde más diálogo debería haber para llevar adelante la sanción de leyes, y sin embargo son lugares donde eh, es como un poco bochornoso cómo los diputados, los senadores se agreden. Eh, entonces, eso también es como una manera de el ciudadano que ve un, un,
una agresión de ese tipo en el Congreso. Entonces es como que de alguna manera lo valida y después es así. Ellos lo hacen, ¿por qué uno no? También. Entonces es como que yo pienso que las personas expuestas, los que tienen, sobre todo los ciudadanos que tienen cargos electivos, que desarrollan una función, es como que deberían ser muy respetuosos y enseñar con el ejemplo, porque si no, digamos, si ellos no se respetan, es decir, y no logran el diálogo, bueno, es como que se dificulta, digamos, trasladar como ese valor al resto, me parece. Es una apreciación que tengo nada más. Gracias, Mariela. Gracias. Es real que advertimos como ciudadanos que instituciones que tienen el diálogo entre posiciones distintas, su razón de ser, el Parlamento es uno de ellos, o es el lugar por excelencia donde debiera darse, está ausente. En gran medida está ausente. ¿Mm? Hay un estilo, hay formas, eh, hay usos y costumbres que se van estableciendo, el lenguaje vulgar, la falta de respeto por el otro, la incapacidad de escuchar, la incapacidad de argumentar, argumentar. ¿Mm? Eh, en un lugar en el que se supone que los distintos deben convivir en la pluralidad, siendo capaces de, sin dejar de eh, tener su propia identidad, capacidad de construir un algo común, que luego se expresará, eh, supongamos, en una ley. Y yo creo que eso es advertible, ¿no? Señalarlo no es para simplemente sumar la voz a una visión pesimista de nuestra democracia, sino señalar para corregir errores, para mejorar la calidad institucional. Uno puede hacer el mejor diseño institucional. Ustedes han cursado materias en las que se les ha enseñado la estructura y el diseño de instituciones. ¿Mm? Pero si ese diseño no es vivido a través de prácticas concretas, ese diseño queda solamente en el papel, no en la realidad. ¿Mm? El lenguaje no lo es todo, pero es una parte importante del problema. Cuando
se utiliza un lenguaje confrontativo de comienzo al fin, la posibilidad de que el otro escuche mi argumento es casi nula. Por eso la importancia, no solamente por una convención social, de ser cuidadoso en el lenguaje, en el cual no todo da lo mismo. Si hay algo que caracterizaría la diferencia, es una discusión, una pelea en un bar entre personas que están medianamente alcoholizadas y el debate en una institución parlamentaria es el tipo de lenguaje y actitud, cualquiera sea el tema. Cuando el Parlamento se asemeja a una taberna, indudablemente que las posibilidades que esa institución funcione como tal son casi nulas. Esto para decirlo de la manera más elegante posible. Ustedes en el ejercicio profesional futuro y durante todo este tiempo de estudio están, yo diría, preparándose para mantener no solo un vocabulario adecuado, sino una actitud adecuada para que en el combate profesional no se transgredan ciertas reglas. Y esto lo van a vivir ustedes como futuros abogados. Donde es muy importante cuidar la forma, pero no solo por la forma, sino porque malas formas entorpecen y perjudican aún los mejores buenos contenidos. Yo puedo tener un conjunto de razones importantes para defender cuestiones que son valiosas y necesarias. Pero si lo hago a través de lenguaje y actitudes puramente confrontativas o vulgarmente groseras, estoy seguro que el resultado va a ser totalmente negativo. Por eso es, diríamos, que muchas veces se dan una serie de consejos al futuro abogado, que no es solamente por una formalidad, son formas, pero también las formas ayudan a alcanzar determinados contenidos, sin quedarnos en mero formalismo.
Nos enseñan a que, por ejemplo, como abogados, tratemos a los jueces de una manera particular, ¿no? Aún en el lenguaje que aprendemos a escribir. ¿No? No le decimos, che juez, oíme. ¿No? Señor juez, respetuosamente digo, son formas, pero fíjense que estas formas ayudan a plantear contenidos. Indudablemente que el contenido debe ser muy importante, muy importante. ¿Mm? Pero el resguardo de las formas también. Por eso es que muchas veces el ciudadano que a través de los medios de comunicación ve el debate parlamentario como una pelea y con un lenguaje de taberna, ¿m? Tiende a descreer del valor que tiene el Parlamento. Que como su nombre lo indica, el Parlamento es el lugar a donde hay que honrar la palabra. O sea, lo que usted decía, Mariela, lo comparto totalmente. ¿Qué piensan los demás sobre esto? Una cosita, me pareció muy, muy bueno lo que usted dijo respecto de argumentar, porque seguramente cuando hay un debate, donde es la posibilidad de uno expresar lo que piensa, muchas veces se llega, digamos, a usar un lenguaje así inapropiado por la falta de argumentos, por la falta de información, por la falta de conocimiento. Entonces, bueno, se pierde, digamos, las formas, bueno, por eso, por no saber argumentar. Así que eso me pareció muy, muy bueno. Gracias. Bueno, les aseguro que esto no es fácil de lograr. Y hace falta algo que en otros órdenes de la vida lo entendemos perfectamente. La palabra es ejercicio. Hoy está de moda, ¿m? Las actividades que nos exigen cuidado de nuestro físico. ¿M? Y así, por ejemplo, se nos dice, es importante que usted se ejercite. ¿M? Por ejemplo, vamos por lo más simple. No esté sentado todo el día. Camine. ¿Mm? Ahora, ¿qué necesito para caminar? Ejercitarme. Hacerlo de manera regular, porque adquiero una serie de destrezas físicas. Nadie se va a anotar, por ejemplo, en una maratón. Bueno, la maratón son 42 kilómetros, ¿no? Pero en una carrera de algunos kilómetros, estas que frecuentemente aparecen, ¿m? Y de estar todo el día
sentado tras en un escritorio, pretender competir en esa carrera. Le dice, no, usted lo que tiene que hacer es ejercitarse para hacer esto. Ahora, eso que se entiende en lo físico, en lo personal, también será en este otro plano. Hay una ejercitación del diálogo, hay una ejercitación de la capacidad de argumentar, hay una ejercitación de la capacidad de oír, hay una ejercitación en la capacidad de hablar. Todo esto no se da de manera mágica. Hay espacios en los cuales estas destrezas se adquieren y se practican. Y hay un adquirir estas destrezas, como también hay un perder estas destrezas. Quien se acostumbra a gritar no sabe hablar. Quien se acostumbra a buscar imponerse a través de la pelea no va a tener capacidad de escucha para acordar, porque acordar significa resignar parte de lo que nosotros creemos que es lo más correcto y aceptar parte de la razón de los otros o del otro. Y esto es una ejercitación. Esto se adquiere o se pierde. Hoy todas las modernas tecnologías de comunicación nos permiten como nunca estar más cerca de los otros como nunca antes en la historia humana. Yo estoy sentado en mi escritorio. Ustedes están en lugares muy distintos y distantes. Y con algo tan sencillo como una camarita y una computadora, podemos vernos y oírnos. Tecnológicamente esto es magnífico. Pero la sola tecnología no alcanza. Porque yo puedo hacer como que estoy sin estar. Puedo hacer como que esto es una clase no presencial. Puedo hacer como si fuera una clase. Porque yo estuve. ¿No? Incluso podría decir, porque usted me está viendo, profesor. Y yo podría decir, bueno, ustedes me están viendo, me están oyendo. Pero realmente eso es así. A veces sí, a veces no. Depende de cómo esta tecnología sea usada y de las actitudes que nosotros vamos desarrollando.
Claro, yo les pregunto al iniciar la clase, ¿ustedes me oyen? Bueno, esto es para probar cómo está el sonido, ¿no? Me dicen sí, estoy de acuerdo. Sé que me están oyendo. Pero ustedes saben que hay algo más, ¿no es verdad? Pongo este ejemplo porque nos toca directamente. Ustedes saben que hay algo más que vernos. ¿M? Está bien, yo veo eh, a Martina, Johanna y a Mariela, ¿eh? Y veo la sigla JANMA de Agustina, Agostina, Juan. Supongo que detrás de esa sigla, ¿m? Hay uno de mis alumnos que está siendo parte de esta clase. Podría ser que no. No estoy eh, queriendo decirles necesariamente tenemos que prender la camarita y que nos veamos para garantizar que lo tengo allí y que no prendió la cámara y se fue a otro lado. Y el que parece que está no está. Voy a suponer que nada de eso ocurre. Voy a suponer que todos nos estamos escuchando y o viendo, o ambas cosas. Pero estar en clase es algo más que eso. Es la base. ¿Eh? Hay una serie de actitudes, capacidad de escucha, capacidad de exposición, capacidad de diálogo, capacidad de decir no estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo y trato de dar razones por qué no, ¿eh? O trato de dar razones por qué sí, no solamente porque lo dijo el profesor o porque lo leí en tal texto. Estos son los aprendizajes que el diálogo interpersonal, mediado en este caso a través de la tecnología, que puede servir porque con facilidad nos acerca, pero también puede ser algo que nos dispersa, que nos conecta para desconectarnos. Una paradoja, ¿no? Me conecté para desconectarme. ¿Mm? Bueno, eh, todas estas paradojas que se dan a distinto nivel tienen que ver con la vida democrática y con lo que hemos querido centrar la clase de hoy. Si pusiéramos un título, diríamos el diálogo como valor fundante de un sistema democrático. ¿Mm? ¿Qué es el diálogo? ¿Cómo se dialoga? ¿Para qué sirve? ¿Qué son remedos de diálogo que no son diálogos? ¿Y cómo estos influyen en el menoscabo del sistema democrático? Hoy tenemos tecnologías extraordinarias, extraordinarias, a las cuales no hay que anatematizar, a las cuales hay que valorar, son valiosas, pero la tecnología también nos puede conducir a engaños, a creer que realmente estamos haciendo algo que no estamos haciendo.
Ah, no, yo me informo de todo. ¿Cómo se informa de todo? Si usted oye solamente lo que le gusta oír, oye cosas perdón, que no tienen por qué gustarle y no tiene por qué compartirla, pero es necesario oírla para acostumbrarnos a escuchar voces distintas. Es un ejercicio. Es un ejercicio escuchar al otro que dice lo que no me gusta oír. Porque en ese ejercicio es muy posible que aprendamos muchas más cosas de las que suponemos que podríamos aprender cuando nos dicen solo las cosas que nos gusta oír. Y no es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Bueno, lo que hoy estaba previsto no pudo ser, ya le voy a preguntar al profesor qué le pasó, seguramente, bueno, la tecnología tal vez nos jugó una mala pasada, eh, lo vamos a recibir en otro momento. Vamos a ir concluyendo la clase de hoy. Yo les mandé los textos que ustedes manuscribieron para que me los pasen en Word. Trato siempre de explicar por qué pido ciertas cosas. Porque podría decir, bueno, profesor, usted lo tiene, ¿para qué nos va a hacer trabajar de nuevo? Porque quiero conservar en algo que pueda luego ser compartido, ¿sí? En un pequeño diseño que estoy haciendo de articular una forma de evaluación distinta, por lo menos en materias opcionales. Yo no sé si a ustedes les sorprendió o no, y de paso les pregunto, que en el parcial escrito y de manera presencial, yo les preguntara acerca de el porvenir de la democracia en el siglo XXI. Tengo la impresión que a la gran mayoría les sorprendió. No era lo que pensaban que iba a ser el parcial. ¿No es así? Sí, profe, por lo menos a mí me sorprendió, pero si no hubiese leído las lecturas que usted nos dio, tampoco hubiese podido hacer ningún ensayo, ¿no? No, no es en vano toda la lectura que nos ha dado. Me Perfecto, pareció perfecto. muy... Gracias por la respuesta. Esa sorpresa de alguna manera estaba buscada para que uno aprende o se ejercita en una serie de actividades, ¿no? ¿Mm? Eh, algo que no estaba pensado, algo que no estaba planeado, o sacarlos de la forma más convencional en la cual están acostumbrados en la evaluación. El profesor pregunta con un sistema de alternativas múltiples, o el profesor
pregunta de manera abierta, conceptos, definiciones, etcétera. Y ustedes responden. No es que eso esté mal, pero creo que hay maneras distintas, incluso a veces pueden ser mejores, en los cuales se tienda a fomentar la creatividad del alumno. Y naturalmente la capacidad de relación. Recién, si Joana era la que decía, ¿no? Si no hubiéramos leído lo que leímos, no teníamos elementos como hay una relación entre lo que ustedes estudiaron y lo que se les está pidiendo. Pero no es lo que normalmente los profesores estamos acostumbrados a pedir. Por eso estoy tratando, no lo sé, de buscar mejorar las formas de evaluación, por lo menos en las materias opcionales, tendientes a lograr que el alumno aumente su capacidad de creatividad. Como futuros abogados, ustedes sí van a tener que hacer seguramente una serie de cosas más o menos repetitivas. Pero siempre va a haber un margen para que ustedes puedan desarrollar creatividad. En forma y en contenido. Y bueno, para eso hay que ejercitarse. Esto fue un poco el sentido de esta forma de evaluarlo y el pedido de que me lo devuelvan en Word, unido a un pequeño trabajito que yo voy a hacer para poder compartir luego con otros colegas para darles ideas de cosas que tal vez se puedan hacer o mejorar. Bien, hemos tratado una vez más en la clase de hoy, no solo escuchen al profesor decir algo, sino que tratemos juntos de pensar esto que hemos puesto sobre la mesa. El valor del diálogo en el sistema democrático. Este ha sido un poco el sentido de la clase de hoy. Espero que les haya podido servir. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta que no sé si no tiene que ver con el tema de hoy, pero tampoco sé si a los compañeros les va a interesar, pero creo que la persona apropiada, si usted me pudiera dar una respuesta, o al menos dónde podría como encontrarla, es respecto del acuerdo que firmó el presidente de Estados Unidos con líderes a nivel mundial del medio de Oriente Medio para, digamos, buscar la paz o acercar la paz al conflicto que hay entre Israel y Gaza. Y bueno, ellos dicen que hacen el día lunes, firman el acuerdo, pero un acuerdo donde es como que, no sé, digamos, bien los puntos del acuerdo, pero uno es el cese del fuego y otro, bueno, ver cómo recomponer Gaza después de esta situación, digamos, de guerra. Pero, bueno, hay 3 líderes de Medio Oriente que ellos, junto con el presidente de Estados Unidos, son los que van a garantizar el acuerdo, que era Qatar, era Turquía y era Egipto. Pero a la vez está Cisjordania, el rey de Cisjordania decía que ellos vienen buscando la paz de hace muchísimos años, que la persona ya es una persona mayor, que ya tiene nietos, y dice que bueno, que siguen con la esperanza digamos, de conseguir la paz,
pero que la paz se daría solamente si pudieran constituir dos estados. Y por otro lado, el presidente, que no sé si es presidente, si es primer ministro de Israel, dice que no, que es imposible. Es decir, que ellos no hay forma de constituir dos estados. Entonces, es como, digamos, estos líderes, el presidente de Estados Unidos con los tres líderes de Medio Oriente, que van a financiar, van a garantizar el acuerdo. Pero a la vez Israel dice que él, es decir, no va a permitir dos naciones, dos estados. Y a la vez Cisjordania, que es como parte de los palestinos que están como más arriba, digamos, de la franja de Gaza, bueno, dicen bueno, esto de que la paz se lograría con las dos naciones. Y por otro lado, Hamas, que son los que están liderando Gaza, es como que entran en conflicto con otra parte militar, digamos, del mismo Palestina o con los civiles, y en base, digamos, en respuesta al acuerdo de paz que habían firmado como líderes, pero no son ellos mismos, digamos, los mismos líderes de su país, sino que son otros líderes, bueno, ejecutan a 7 personas en la vía pública para atemorizar al resto de la población, para que no se, como diciendo, no sirve el acuerdo de paz, no vamos a cesar el fuego, no vamos a entregar las armas, no va a haber. Es decir, ¿cómo se concreta eso? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo las mismas preguntas y dudas que usted tiene. Bien. Se le cortó, profe. Sí, esas no. Tiene el micrófono apagado ahora. Digo, por esas maravillas de la tecnología quedé hablando solo. Bueno, a lo que me pregunta Mariela, digo, tengo casi las mismas dudas y preguntas que usted. Tal vez con un poquito más de información que en clave histórica me ayude a entender la complejidad de esto. No es lo único complejo que hay en el mundo de hoy, pero indudablemente que la paz en Medio Oriente y en este lugar en particular es un desafío muy grande, muy grande. La solución que incluso está marcada en Naciones Unidas, dos estados, ¿m? Un estado palestino y un estado israelí, sean a lo largo una solución. Pero hasta el día de hoy esto no se ha logrado porque es un panorama bastante complejo, ¿no? Hay muchas cercanías, pero también hay muchas distancias, ¿no? Distancias que son utilizadas por potencias extranjeras que sobre la base de diferencias religiosas, culturales, lingüísticas, han acentuado esas diferencias.
Yo sé que hay un número importante de palestinos que tienen capacidad de convivencia con israelíes e israelíes con palestinos. Pero indudablemente que hay una dirigencia, más allá de la complejidad del tema, una dirigencia eh, extrema, es el caso de Hamas, ¿m? Y otras organizaciones eh, que utilizan efectivamente la violencia como un método de relación desde hace mucho tiempo y han convertido, por ejemplo, jamás ha convertido a la población palestina en una suerte de rehén. Por eso incluso habría que hacer una serie de distinciones que incluso diríamos, en el lenguaje diario no está. Se habla de los palestinos y la causa palestina. Ahora yo pregunto, ¿lo incluye a Hamas? ¿Hamas y Palestina son la misma cosa? Yo creo que no, pero usted advierte que es real este gesto que a usted la sorprendió cuando yo lo vi anoche a última hora, esta madrugada, de estos palestinos ejecutados por palestinos. Fíjese que los ejecutores son palestinos, los ejecutados son palestinos. Jamás dice estos son traidores porque han estado en complicidad con nuestro enemigo. O sea, bueno, usted me pregunta de futuro. Yo diría, si no se logra en el ámbito palestino distinguir entre las organizaciones extremistas y la causa legítima de Palestina, si no se logra distinguir y disociar eso, me parece que es muy difícil. Es muy difícil. No diré imposible, pero es muy difícil, ¿no? Hay muchas cosas que se me escapan por distancia, por falta de información, etcétera. Y porque además... Perdón, me olvidé de comentarle que iban a poner un gobierno de 10 personas provisorio de tecnócratas. ¿Qué serían los tecnócratas? Bueno, teóricamente tecnócratas serían aquellos que tienen una habilidad técnica para resolver cuestiones coyunturales, pero que no tienen una militancia política activa. Pero no sé exactamente quiénes podrían ser. A mí me parece, pero puedo estar equivocado, que esta palabra Palestina engloba una realidad compleja. Y entonces, en esta realidad compleja, fíjese que tiene, por ejemplo, una tendencia que se ha producido en Occidente, una verdadera paradoja. Defensores de la causa palestina. Pero yo me pregunto, ¿qué están defendiendo? ¿Un gobierno palestino autónomo o soberano? ¿Y qué rol va a jugar jamás allí?
por otra parte, y esto es otra de las preguntas que me hago, usted sabe que hay muchos grupos en el mundo que se han manifestado como defensores de la causa palestina. Muchos grupos que si vivieran en Palestina y si estuvieran bajo el control de Hamas, no sé si estarían con vida. Actitudes en contra de las mujeres, en contra de las orientaciones sexuales diversas, etcétera, ¿tendrían lugar allí? Estoy convencido de que no. Entonces, esta defensa de una causa justa, pero en una situación muy compleja donde hay actores contradictorios, ¿hasta qué punto es posible que Palestina sea gobernada sin la presencia de Hamas? Esta es una cosa muy, muy importante, porque no solamente se trata de quitar las armas, sino cambiar los grupos dirigentes. No es fácil. Yo creo que es una iniciativa importante, que lo que ha ocurrido es... pero fíjate que hay cosas que no podemos olvidar. Me parece que el sufrimiento de las personas que viven allí, de los que no son militantes, que han visto sus casas destruidas, que les falta comida, trabajo, alimentación y demás, es terrible. Ahora, recordamos que el inicio que jamás provocó esto, diríamos, el tema de los rehenes, de los muertos y demás, se lo provocó con la finalidad de que todo esto se produjera. O sea, el terrorismo es una realidad en el mundo de hoy. Y no sé mucho más, Mariela. Quisiera saber... Muchas gracias, profesor, muchas gracias, porque yo digo, aquí, bueno, qué mejor que usted para que me comentarle. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Concluimos nuestra clase de hoy. Gracias, profe. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Adiós, profe.